bienvenidos a esta mesa, en este tercer Congreso Nacional de Derecho. Bienvenidos a esta mesa de Derechos Humanos, Sistemas Internacionales de Protección y Políticas Públicas. Yo soy Ivana Barnex, voy a estar a cargo de la asistencia y la coordinación de esta mesa va a estar a cargo de Paola Rodríguez. ¿Sí? Hoy vamos a estar acá en este primer momento, para la presentación del libro Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Colectivos Vulnerados, Experiencias desde la Pampa, que fue compilado y escrito por Cecilia Bertolé, Lucía Colombato y Paola Rodríguez, que hoy van a estar comentándonos acá, y también por Esteban Torroba, que está acá presente y van a estar comentándonos. Aclaramos que esto iba a ser transmitido por YouTube, pero bueno, tuvimos algunos inconvenientes, así que directamente va a ser a través de esta plataforma de Zoom. Así que cualquier duda nos pueden ir consultando en el chat y yo los dejo con las y los expositores. Bueno, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. La tecnología a veces nos juega estos impases, pero estamos muy contentas y muy contentos de que se hayan sumado. Además, en medio de una oferta muy prolífica, que es este tercer Congreso Nacional de Derecho y que está lleno de actividades, todas igualmente interesantes. Así que bueno, les agradecemos mucho que se sumen. Yo soy Paola Rodríguez, coeditora junto a Cecilia Bertolé y Lucía Colombato de este maravilloso libro de ediciones de la Universidad de La Pampa. Es un volumen colectivo, es el producto no solo de los 6 autores que articulan estos 6 trabajos, sino de un trabajo que viene desarrollándose desde el año 2012 y que ya tiene asiento en el Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas como grupo de trabajo de investigación. Nuestro colectivo se llama Derechos Humanos, Sistemas Internacionales de Protección y Políticas Públicas Locales. Está acreditado en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y bueno, ya tiene en su haber varios proyectos de investigación previos a este libro y otros libros que han dado forma a esta preocupación de este colectivo de investigadores e investigadoras por cómo se produce la concreción de los instrumentos internacionales de derechos humanos en las políticas públicas en La Pampa y en Argentina. A lo largo de estos años, el interés de este grupo ha sido fundamentalmente ver cómo ha sido el proceso de incorporación de la perspectiva de derechos humanos en estas latitudes, cuál ha sido la manera en la que se formulan las políticas públicas, y particularmente en este volumen nos interesan una serie de colectivos que son histórica y repetidamente vulnerados en sus derechos, como las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, los adultos mayores. Así que lo que ustedes van a ver en este volumen coral son una serie de capítulos en los que cada uno de estos grupos, de estas poblaciones frecuentemente vulneradas, bueno, son tematizados a propósito de la lógica de los derechos humanos. El primer capítulo es un capítulo escrito por Esteban Torroba, que nos acompaña hoy, donde él hace una presentación, un análisis jurisprudencial acerca de cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, analizando aquellos antecedentes que han sido útiles para una lectura evolutiva de la protección de estos derechos entre finales de los 90, cuando este tribunal empieza a dar una respuesta concreta a los primeros planteos de vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y hasta la actualidad. Nos va a estar hablando un poco más adelante Esteban de qué es lo que él logró alumbrar al final de esta investigación. En el segundo capítulo, Cecilia Colombato, especialista en derechos culturales y en temas de patrimonio, analiza cómo en la provincia de La Pampa se han concretado algunos caminos con miras justamente a la garantía de los derechos culturales. Puntualiza la definición del campo y el objeto de los derechos culturales, los bemoles de lo que ella denomina una aplicación débil de estos derechos, y analiza una experiencia concreta que es la del excentro clandestino de tortura y detención seccional 1 de Santa Rosa como patrimonio cultural. Este trabajo de
Lucía destaca el modo en que la cuestión de la preservación de la memoria histórica ha influido en los procesos judiciales de reparación por las violaciones masivas de los derechos humanos a partir de la tendencia marcada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tercer capítulo es de mi autoría y aquí lo que he querido hacer es problematizar cómo ha sido el proceso de incorporación de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en La Pampa como parte del derecho a la salud. Empiezo definiendo el alcance, el contenido de estos derechos y continúo reconstruyendo cuáles han sido los hitos legislativos en la materia con énfasis en el componente no reproductivo de este paquete normativo, básicamente la anticoncepción y la interrupción legal del embarazo ILE. Lo que yo sostengo en este capítulo es básicamente, tras el barrido histórico y información que yo logré recabar a partir de entrevistas con militantes feministas, pero también con efectores sanitarios, es que el camino ha sido más bien sinuoso y conflictivo, desde un ámbito muy restrictivo hacia una liberación gradual de estos derechos no reproductivos, logrando cambios en los que en cualquier caso La Pampa es todo un paradigma a nivel nacional. En el capítulo 4 vamos a ver una propuesta que nos presenta Cecilia Bertolet en torno al funcionamiento del sistema de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia de La Pampa. Ella no solo describe las normas vigentes, sino que hace un primer diagnóstico del proceso de implementación en nuestra provincia con base en información que ella recaba a través de entrevistas a informantes clave del sistema. No voy a decir cuáles son los resultados porque justamente Cecilia nos acompaña el día de hoy para contarnos bueno, hasta dónde ha llegado, hasta dónde ha avanzado con esta investigación. El capítulo 5 aborda el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y acá la doctora, que es Eliana Ferrero, analiza justamente la discapacidad con un doble carácter, ¿no? Por un lado, como un derecho humano fundamental que tienen todos los individuos y como una garantía que resulta imprescindible para reclamar ante cualquier menoscabo de todos los demás derechos. Eliana sostiene aquí que a menudo las personas con discapacidad se encuentran con barreras arquitectónicas, comunicacionales y actitudinales que dificultan su acceso a la justicia y con ello el acceso a otros derechos. Cierra esta compilación Maximiliano Corroinca con un capítulo en el que analiza la conceptualización jurídica de las personas mayores a partir de la nueva Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Y lo que nos va a decir es que más allá del discurso normativo, el capítulo es interesante porque analiza estas definiciones de las personas mayores a la luz de lo consagrado en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La suya es una reflexión sumamente urgente y lo pienso justamente en relación con el motivo que convoca este tercer Congreso Nacional de Derecho, que es los desafíos de la pospandemia. Claramente la pospandemia ha dejado blanco sobre negro la necesidad de repensar el derecho y las prácticas jurídicas a partir de un nuevo paradigma del cuidado. Y bueno, los aportes de Maximiliano en esta perspectiva son muy importantes. Esto, por supuesto, es insuficiente y no le hace justicia a ninguno de los capítulos ni de los autores, que por supuesto han desarrollado estos temas de una manera riquísima, compleja y siempre abriendo interrogantes para pensar y sobre todo para un nuevo proyecto de investigación que es el que nos convoca los próximos 3 años como grupo de trabajo. Queda solamente agradecerles, bueno, en primer lugar a quienes lideran este equipo, a Cecilia Bertolet, a Lucía Colombato, que han juntado a lo largo de todos estos años a estos investigadores, transmitiéndoles su preocupación por los derechos humanos, pero más allá de la mera performance normativa, para ver cuáles son sus realizaciones concretas en nuestras sociedades. Y bueno, una serie de agradecimientos, en primer lugar, pues a Ediciones Universidad de La Pampa, también a Adriana Chavarri, la artista, que nos ha cedido su obra Mar de Fondo como imagen para la portada de nuestro libro, ahí lo podrán ver mejor.
por supuesto al decano de nuestra facultad, Francisco Marul, y a todos los investigadores que a lo largo de estos años, entre el 2012 y el 2020, y que seguramente seguirán, han dejado su aporte para este grupo de trabajo e investigación. Bueno, dicho esto, yo quiero darle la palabra a la cabeza de este equipo, a Cecilia Bertolé, que nos está acompañando, para que nos cuente un poco también la historia de este grupo al que yo me integré más bien tardíamente. Yo soy, digamos, uno de los elementos más nuevos de este grupo, y para que nos converse, por supuesto, algo acerca de su capítulo en el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo voy a contar muy brevemente la historia de cómo surgió este grupo de investigación. Empezamos a trabajar dentro de la Cátedra de Derecho Internacional Público con mi hermana académica, que es Lucía Colombato. Yo creo que ya todos saben, le voy a poner este título desde ahora, donde, bueno, nos interesó estudiar temáticas que nosotras trabajábamos dentro de la cátedra, que tenían que ver específicamente con los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y tuvimos una gran oportunidad de la mano de una profesora, que es Ana María Rodríguez, que nos permitió codirigir el primer proyecto de investigación, que fue sumamente exitoso porque tuvimos muchos becarios, investigadores, y después ya fuimos consolidando un equipo de trabajo donde incluimos también a Esteban Torrobas, que está aquí en el Zoom, a Georgina Bonibardo, bueno, muchas de las personas que están acá en el Zoom han pasado por alguno de estos proyectos, y esta última gran incorporación que ha sido Paola, que realmente, bueno, nada, impecable en su trabajo de edición, de recopilación, de corrección, para todas y todos los integrantes de este grupo. Así que esperamos seguir sumando trabajos en el futuro. Yo en particular hice un capítulo que tiene que ver con la realidad territorial de la provincia de La Pampa, específicamente con el colectivo de niños, niñas y adolescentes, empezando, digamos, con el paradigma de la protección integral que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño y cómo hace esta bajada hasta la instancia nacional, con la aparición en el año 2005 de la Ley 26061, y posteriormente en la provincia de La Pampa con la aparición de la Ley 2713 en el año 2013. Parece que esto fuera un proceso pacífico, pero a veces los procesos legislativos, digamos, no están acompañados de las realidades concretas que atraviesan a los colectivos en particular, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes, que es el colectivo, digamos, o uno de los colectivos a los cuales les ha costado más lograr una voz propia, a diferencia de otros colectivos en situación de vulnerabilidad, como bien dijo Paola, por ejemplo, las personas con discapacidad han tenido una fuerte participación en su propia convención, pero esto no ha ocurrido en el campo de la niñez y adolescencia, y tiene que ver con paradigmas históricos que se han establecido y que son sumamente difíciles de deconstruir en las prácticas cotidianas. Dentro de este capítulo, creo que lo más importante para resaltar en este tiempo y no extenderme son los avances y también las dificultades a las que se enfrenta el sistema de promoción y protección integral en la provincia de La Pampa. En cuanto a los avances, he identificado avances sumamente interesantes en este artículo que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones que responden a los principios organizacionales de coordinación y armonización de algunos organismos que pueden hacer las primeras intervenciones en materia de niñez y adolescencia. En particular, he detectado 4 trabajos que han surgido del Consejo Provincial de Niñez, que es un órgano creado por la Ley 2703, que tiene una particularidad sumamente interesante, que es la participación del colectivo, a la cual me voy a referir en el último punto, porque también encontré una dificultad profunda en esa participación del colectivo. En el marco de este consejo, donde participa el mismo colectivo, han surgido algunos instrumentos que nos diferencian de otras provincias, y eso hace que la provincia de La Pampa, por lo menos en algunas cuestiones legislativas, haya avanzado de manera sumamente interesante. Una es, en el año 2017, un protocolo sobre abuso sexual infantil, que tiene una mirada sumamente amplia, e incluye organismos que uno tal vez no identificaría en el marco del sistema de promoción y protección integral, o por lo menos no de manera habitual, donde se establecen los indicadores específicos y no específicos que existen en materia de abuso sexual infantil, y también establece el orden de intervención.
otro documento que tiene que ver también con la articulación de los órganos del sistema, y un último documento que tiene que ver con un protocolo que se aplica en el caso de desalojos forzosos cuando hay niños, niñas y adolescentes, que también, a comparación de otras provincias, marca una diferencia central en cuestiones vinculadas a niñez. En relación a las dificultades, yo trabajé con entrevistas en profundidad, porque muchas veces, digamos, las disposiciones legislativas son reconstruidas por las prácticas de los actores del sistema, y entonces es importante mirar esa reconstrucción y no solamente atenerlos a lo que dice la legislación o lo que dice la normativa. En esa reconstrucción surgen claramente algunas dificultades, algunas tienen una base territorial muy fuerte y otras no tienen una base territorial muy fuerte, sino que se identifican con dificultades que surgen en los sistemas de protección integral en las diferentes provincias. Uno de los que es común a los distintos sistemas de protección integral es la no consolidación todavía del paradigma de la protección integral, más allá, digamos, de que este paradigma esté presente en todos los discursos y en todas las políticas públicas, muchas veces encontramos en los casos concretos de abordaje de niños, niñas y adolescentes que se siguen aplicando lógicas que responden al paradigma tutelar que duró 100 años dentro de nuestro Estado, por eso tampoco es tan extraño que resurja este paradigma tutelar. Una segunda dificultad, que sí ya tiene un anclaje sumamente territorial, tiene que ver con la implementación del principio de descentralización. Y esto tiene un anclaje territorial porque tiene que ver con la cantidad de población que hay en la provincia de La Pampa y cómo está distribuida esa población. Entonces, hay ciertos sectores, sobre todo aquellos que están más alejados de las ciudades, que tienen mayores dificultades en el acceso a los equipos técnicos que pueden realizar los abordajes, y requieren abordajes de las ciudades más grandes, que obviamente son extraños, digamos, a la situación cotidiana que ocurre en esos lugares. Lo mismo ocurre con una dificultad sumamente interesante en relación a estos equipos técnicos, que es la posibilidad de permanencia dentro de esos territorios un poco más alejados a las grandes ciudades. A veces se logra conformar el equipo técnico y el equipo técnico dura muy poco tiempo en funcionamiento dentro del territorio al cual está establecido. Otra de las dificultades que detecté fue la falta de capacitación en materia de niñez, y esto responde a una cuestión bastante lógica. La ley 2703 no establece un periodo de transición para que el Estado provincial se adapte, digamos, a este principio de protección integral, sino que es un traspaso de funciones que antes estaban dentro de la Administración de Justicia a organismos administrativos, y este traspaso intempestivo genera, digamos, algunas situaciones de choque en cuanto a cómo se implementa. Las últimas dos dificultades a las que me quiero hacer referencia, porque quiero que lean obviamente el libro, una tiene que ver con el mismo colectivo, ¿sí? Hay dos dificultades bastante claras dentro del mismo colectivo. Una es la cuestión de la representatividad, analizando, por ejemplo, el Consejo Provincial de Niñez, que es espectacular, que le dé posibilidad, digamos, a los propios niños, niñas y adolescentes en la participación. También tiene algunos recortes que podrían revisarse. Por ejemplo, un recorte vinculado a la edad de participación, y otro recorte que tiene que ver con que los representantes surgen de los ámbitos educativos. Esto hace que hay un cierto sector de niños, niñas y adolescentes que no se encuentre representado dentro de este Consejo Provincial de Niñez, y que bueno, eso es algo que debería revisarse. Y por último, otra de las dificultades que encontré fueron algunos canales de comunicación, fundamentalmente enmarcados en lo que se conoce como el principio de desjudicialización, y esta vinculación entre la administración y la justicia, y la delimitación de canales de comunicación para realizar los abordajes comunes. Independientemente de esto, los avances en la provincia de La Pampa, desde el establecimiento, digamos, de la ley 2703 en el año 2013, son significativos en relación a la cantidad de tiempo que se establece el sistema. Digamos, ha habido avances sumamente interesantes que hay que seguir profundizando. Le voy a pasar la palabra entonces a Esteban para que pueda contarnos un poco acerca de su capítulo. Muchas gracias, Cecilia, y gracias a Paola por la presentación tan prolija
y profunda que ha hecho de cada uno de los trabajos. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, como les anticipó Paula, el capítulo mío se refiere a las lecturas jurisprudenciales evolutivas sobre la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, particularmente en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y a través del artículo 26 de la Convención Americana. De todas maneras, no pienso agobiarlos con detalles sobre el desarrollo de la jurisprudencia, sino con algunas conclusiones que yo saqué al momento de finalizar el trabajo académico y con algún abordaje que se pueda hacer desde el punto de vista de esta nueva perspectiva que estamos enfrentando con la pandemia de COVID-19. Bueno, podemos ver en el trabajo realizado que en realidad a partir de 1999, con el primer antecedente que fue Villagrán Morales, o también conocido como Niños de la Calle contra Guatemala, la Corte empezó a hacer una labor profunda de trabajo de protección de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero en realidad utilizó una fórmula de protección indirecta, es decir, a través de los derechos civiles y políticos. Y hizo falta aproximadamente 2 décadas hasta que esta realidad cambiara, y ello en realidad es un resultado de las tensiones sobre la indivisibilidad, interrelación e interdependencia de todos los derechos humanos, como respuesta a la compartimentación originaria a la que se vieron sometidos estos derechos en los albores del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, así como las luchas por la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto en realidad termina digamos, de concretarse con un hito bastante importante, que es la sentencia en el caso Lagos del Campo versus Perú del año 2017, que también se complementó con otro fallo de la misma fecha, y contra el mismo país, que es Trabajadores Cesados de Petroperú. Y es un paso muy importante porque terminan de concluir que la fórmula establecida en el artículo 26, que tiene un formato de cláusula de progresividad, es útil para la tutela directa de los derechos económicos, sociales y culturales, y no hace falta recurrir a otros instrumentos del sistema. En las conclusiones de este trabajo yo señalaba que el desafío consiste en abrir las puertas al interior del sistema interamericano a nuevas temáticas emergentes vinculadas con estos derechos, que tienen que ver con las problemáticas medioambientales, la responsabilidad de las empresas transnacionales y cómo se comparte con los estados, las nuevas tecnologías de información e inteligencia artificial, bioética, movilidad humana, crisis alimentaria, entre otros muchos, y sobre todo también definir los alcances del control de convencionalidad con respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero bueno, esto en el ámbito, llamémosle, intrasistémico. Después, a ver, el desafío a nivel interno de los estados consiste en reconocer el valor de esos precedentes en un plano más trascendental y práctico, dado por una consolidación simbólica de una herramienta de exigibilidad de derechos en un contexto latinoamericano que está marcado fuertemente por condiciones de pobreza extrema, de marginación y de exclusión. Y bueno, la concreción de estos trabajos y su publicación nos encuentra, como les decía, con algunas repercusiones de la pandemia de COVID-19 que tienen un especial impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que en esencia se refieren al principio de igualdad sustancial y bueno, nacen con motivo de las luchas sociales por la consecución de condiciones de vida más justas y equitativas para todos los seres humanos, y lo que buscan en última instancia es que las personas desarrollen vidas dignas de ser vividas. Con lo cual, a mitad de camino nos encontramos con un desafío enorme en términos de exigibilidad y progreso de los derechos económicos, sociales y culturales. La pandemia ha puesto en debate y frente al escenario cuestiones que ya venían solapadas y que aparecen en los discursos oficiales, en los medios de comunicación, pero con la agilidad que aparecen también desaparecen. Y en realidad esto hace que nosotros pongamos en tela de juicio y en debate el rol de los estados, el diseño de las políticas económicas y sociales, la mercantilización de los bienes y servicios públicos,
así como esta histórica lucha entre la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, que está lejos de estar zanjada en términos prácticos, sí quizá en términos discursivos. Ha quedado en evidencia con la pandemia que los sistemas de atención de la salud y los programas sociales, casi sin excepción, a nivel mundial se han visto debilitados por decenios de inversión insuficiente. Vemos que la cuestión de la pobreza, y particularmente en la Argentina, con los últimos informes de la encuesta permanente de hogares del INDEC, donde señala que hay cerca de 18,5 millones de pobres y 4,7 millones de indigentes, esto es el equivalente al 41% de la población argentina, y en particular el 56% de las niñas y niños adolescentes, esto es decir, más de 6 millones de personas de este colectivo afectadas por este tipo de problemáticas, hace que las cuestiones vinculadas con la salud tengan un fuerte impacto de interseccionalidad, es decir, que a medida que avanzamos hacia colectivos en situación de vulnerabilidad, vemos que se van solapando y acoplando las graves consecuencias que produce este tipo de problemáticas. Vamos a ver que hay varios grupos gravemente perjudicados por las consecuencias económicas de las medidas para contener la propagación del coronavirus, entre las que quedan especialmente involucradas las personas desocupadas que tienen que buscar a diario un medio de sustento, trabajadores precarizados e informales, comerciantes del sector no estructurado y pequeñas y medianas empresas. También quedan especialmente afectados niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores, y todo eso hace que nosotros tengamos que redoblar el desafío vinculado con los derechos económicos, sociales y culturales, y de esta manera poder trabajar desde una perspectiva de derechos mucho más comprometida, en una temática que en general han sido relegadas y han tenido un atraso originario en cuanto a su protección. Así que bueno, sin más, quería cerrar y dejar señalado este desafío con respecto a las cuestiones que nos presenta la pandemia de COVID-19. Muchas gracias. Gracias, Esteban, Cecilia, bueno, Lucía, todos por acompañarnos. Bueno, difundan nuestro libro, ya está disponible en la librería de Ediciones Universidad de La Pampa, está buenísimo y a muy buen precio. Cómprenlo. Bueno, y con la presentación de nuestro libro queda oficialmente instalada nuestra mesa de trabajo, Sistemas Internacionales de Protección, Derechos Humanos y Políticas Públicas, que tiene más o menos el mismo concierto de actores que la presentación del libro, pero que tenemos más para decir. Así que no se desconecten, no se vayan, porque empezamos. Vamos a hacer un pequeño cambio con el programa. Vamos a empezar con la ponencia de Lucía Colombato. Estaba en primer lugar yo, pero primero es una falta de respeto que el coordinador de mesa sea el primer ponente, es como de mal anfitrión eso. Y en segundo lugar, a mí me urge más escucharla a Lucía, así que bueno, Lucía es investigadora del Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas de nuestra facultad y nos va a hablar de cómo contribuyen los derechos culturales a la realización plena de los derechos humanos. Te escuchamos, Lucía. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo están? Bueno, siempre es un placer encontrarnos para hablar de estos temas que nos interesan tanto, digamos, y que atraviesan problemáticas tan relevantes para nuestras sociedades, ¿no? En esta brevísima ponencia, digamos, voy a tratar de hacer algunas proposiciones acerca de por qué creo que los derechos culturales contribuyen a la realización plena de los derechos humanos, para lo cual les voy a compartir, digamos, algunas reflexiones que tengo acá en un PowerPoint. Bien, empezar señalando que, bueno, los derechos culturales son un tópico que trabajo ya hace varios años, y como comentaban antes los colegas, he desarrollado un capítulo en este libro reciente, y además de otros trabajos en relación a este tema, que es un tema que me interesa especialmente porque los derechos culturales son
y constituyen aún hoy una categoría subestimada de derechos humanos. Esa disminución, esa subestimación que padecen los derechos culturales en el concierto de los derechos humanos, tiene que ver con varias cuestiones, digamos. Tienen los derechos culturales un estatus paradójico, a la vez que comparten, digamos, con sus congéneres los derechos económicos y sociales, las mismas debilidades conceptuales, jurídicas e institucionales, que en realidad se fundan, como señalaba hoy Fabián Savioli en su conferencia de la mañana, generalmente en razones ideológicas, digamos, ¿no? Y no en razones teóricas que puedan sustentar esa división, pero decía, bueno, los derechos culturales comparten esas debilidades con los derechos económicos, sociales, económicos y sociales, pero con el agravante de que su formulación es mucho más insuficiente, digamos, sobre todo por la carencia de un instrumento de sistematización. Es decir, son centenares de resoluciones, de declaraciones, de normas de soft law, en el ámbito de organizaciones, de organismos especializados, como por ejemplo la UNESCO, pero también en los ámbitos de diversas organizaciones internacionales que se preocupan y que se expresan en torno a los derechos culturales, pero sin embargo esos discursos, esas declaraciones son inversamente proporcionales a los compromisos políticos que efectivamente han estado dispuestos a adoptar los estados alrededor de estos derechos. Como consecuencia de eso, aún hoy gran parte de la doctrina, digamos, en el campo de los derechos humanos, niega el estatus de verdaderos derechos humanos, de los derechos culturales, considerando que o bien se trata de intereses que pueden ser protegidos a través de otros derechos individuales, como por ejemplo la libertad de expresión, o bien que pueden ser protegidos a través de otros derechos colectivos, como por ejemplo las autonomías, ¿bien? Esta idea de autonomía política a partir de la lucha de diversos colectivos. Lo cierto es que los derechos culturales, digamos, se construyen sobre un itinerario político, un itinerario histórico, una trayectoria de luchas, digamos, que lo que ha permitido, digamos, es el ingreso de los movimientos sociales a la lucha, a la discusión por la sistematización y el reconocimiento de los derechos culturales, fundamentalmente de aquellos movimientos sociales que se constituyen, digamos, alrededor de algún reclamo anclado en una idea de identidad. ¿Bien? Nosotros entendemos que los derechos culturales son derechos humanos fundamentales y que en la concepción de los derechos humanos que sostenemos a partir de las ideas de indivisibilidad, de interdependencia y progresividad, no es posible pensar los derechos culturales sin hacer un análisis fundamental de la cultura, del orden político y jurídico en la democracia. Entonces, a partir de plantearles, digamos, este campo de disputa y estas dificultades en torno a la definición del objeto y del campo de los derechos culturales, les propongo ahora algunas ideas, algunas afirmaciones en orden a argumentar, digamos, si los derechos culturales contribuyen a la realización plena de los derechos humanos. Entiendo que, voy a partir de esta primera proposición, entiendo que los derechos culturales contribuyen a la realización plena de los derechos humanos, proponiendo criterios de acceso a bienes que contestan la matriz individualista y capitalista sobre la que se asienta la versión hegemónica de los derechos humanos, ¿no? Si pensamos en la tensión entre regulación social y emancipación social que nos propone Boaventura de Sousa Santos, digamos, en el análisis de los derechos humanos como un producto de la modernidad. Sabemos que los derechos humanos pueden asentarse sobre un pilar regulador, digamos, que en algunos casos puede contribuir a sostener, digamos, las relaciones de dominación de las sociedades que llamamos las sociedades de la modernidad. Es cierto
que los derechos humanos se han constituido y tienen una matriz fuertemente emancipadora, que se enuncia a través de procesos de lucha, digamos, por la dignidad humana y por la construcción de una dignidad común con sentido histórico para todos los seres humanos. En ese camino, los derechos culturales, como tienen un objeto que es un objeto de carácter colectivo, digamos, y que depende para su construcción, digamos, de una serie de referentes simbólicos que son transmitidos transgeneracionalmente y que además se construyen necesariamente en forma relacional. Ese objeto colectivo que tienen los derechos culturales supone que podamos pensar criterios de valoración diversos, de los criterios que tienen que ver con una matriz puramente individualista, como aquellos que se asocian a la defensa de los derechos que tienen un vínculo mucho más cercano con la personalidad y con la individualidad, como el honor, la intimidad, la libertad en diversos aspectos. Digamos, se diferencia de ellos en cuanto a la existencia de un objeto común que depende de una construcción relacional y que además tiene un sentido de transmisión intergeneracional, y a la vez también se diferencia, digamos, del criterio de valoración de la propiedad en los términos de la propiedad capitalista, digamos, que propone como único criterio de valoración, también para la cultura, un criterio anclado a lo económico. En este sentido, digamos, entonces entendemos que los derechos culturales recaen sobre bienes comunes. Esta es una matriz de concepción de derechos que además está presente, muy presente en el derecho interno en nuestro país, en la Constitución Nacional y en el Código Civil y Comercial, que reconoce específicamente estos derechos de incidencia colectiva, que además está presente en otras constituciones y en otras legislaciones internas de Latinoamérica, y que además tiene un desarrollo muy fuerte en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de la idea de propiedad colectiva de los pueblos indígenas, que justamente contesta la matriz de la propiedad individual que se encuentra tan anclada en nuestros sistemas jurídicos. La segunda proposición tiene que ver con los sujetos. Digamos, los derechos culturales contribuyen a la realización plena de los derechos humanos porque amplían la concepción sobre su titularidad, incluyendo una dimensión colectiva de esa subjetividad. Digamos. Esto es algo que los derechos culturales comparten con otros derechos colectivos, como el derecho al desarrollo, el derecho humano a la paz y por supuesto los derechos ambientales, con los que tienen muchos aspectos en común. Y entonces es importante porque se trata de derechos entonces pluridimensionales, donde esa dimensión colectiva coexiste con una dimensión individual, esa dimensión colectiva puede o no ser homogénea, y por lo tanto esa dimensión colectiva propone una intersección fundamental en el camino de la interdependencia y de la indivisibilidad con la participación política, digamos, ¿no? Porque como reconocen los derechos culturales un sujeto colectivo, ese sujeto colectivo tiene que poder participar sobre todo, fundamentalmente, en el diseño, en la ejecución y en la evaluación de las políticas públicas para su garantía. ¿Bien? Entonces nos encontramos frente a derechos que requieren garantías pluridimensionales, incluidas entre ellas la participación política como acceso a la información, la participación política como codecisión, la participación política como consulta y la participación política como cogestión. En este sentido, digamos, es fundamental porque estos aspectos colectivos vinculados a la participación política son los que garantizan la posibilidad de experimentar la cultura,
entendida como el acceso, no el acceso y el disfrute a ciertos bienes y prácticas culturales que han sido seleccionados y puestos a disposición por otros, sino comprendiendo el acceso como el derecho a participar de un proceso cultural de construcción y de transmisión de esos bienes y de esas prácticas culturales. La tercera proposición es un poco más amplia, digamos, y plantea que los derechos culturales denuncian a la discriminación como fuente de las violaciones de derechos humanos y a las desigualdades sociales como culturalmente construidas, lo que permite discutir la universalidad a priori de los derechos humanos. Nosotros sostenemos la idea de universalidad de los derechos humanos, pero ponemos en discusión también cuando esta idea de universalidad es entendida como un punto de partida. Nosotros entendemos que la universalidad de los derechos humanos en el sentido de su acceso y su puesta a disposición de forma indiscriminada para todos los seres humanos, es un proyecto, una irradiación, un proceso al que se llega después de un diálogo intercultural, tal como lo plantea Ennio Gallardo, ¿bien? Y en este sentido, los derechos culturales permiten clarificar, digamos, y visibilizar las diferencias sociales, pero las diferencias sociales no entendidas en los términos neoliberales, digamos, en que se ha enunciado muchas veces a la diversidad cultural, sino entendida como una desigualdad que requiere de una descolonización, digamos, ¿no? Y entonces, si las desigualdades sociales son culturalmente construidas, la garantía plena de los derechos culturales, digamos, en clave de derechos humanos, puede constituir una herramienta de lucha contra esas desigualdades sociales. Finalmente, la cuarta proposición, y sobre este punto es sobre el que versa mi capítulo en el libro que presentábamos hoy más temprano, los derechos culturales contribuyen a la realización de los derechos humanos porque posibilitan la construcción de medidas de reparación simbólica que pueden operar como garantías de no repetición. Es decir, entendemos que los derechos culturales están llamados a dar respuesta a medidas de reparación simbólica que operan en el plano de la memoria y de los sentidos, tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en toda su jurisprudencia sobre, y su sistema, digamos, de reparaciones tan complejo, tan profundo, que no podemos encontrar en ningún otro sistema de protección regional de los derechos humanos en el mundo. Los derechos culturales, entonces, nos permiten que los diversos colectivos, y en particular los colectivos que representan a aquellas personas que han sido víctimas de procesos de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, puedan expresar la memoria colectiva, la memoria de esos hechos terribles en el discurso histórico, en el discurso patrimonial, digamos, para que de algún modo se construyan entonces garantías de no repetición. Finalmente, y a partir de estas afirmaciones, voy a insistir en que es fundamental avanzar en una sistematización, digamos, el reconocimiento normativo de los derechos culturales, y voy a concluir entonces con mi propuesta de esa sistematización, que tiene que ver con el reconocimiento del derecho humano a los patrimonios culturales, al que nombro en plural para dar cuenta de esa diversidad pensada en términos de coloniales, el derecho a la autoidentificación cultural, el derecho a las memorias, y a la vez dos derechos instrumentales que posibilitan la garantía de los tres primeros, que son el derecho a ser sujeto individual y colectivo de los derechos culturales, y el derecho a ejercer los derechos culturales en un territorio. Bueno, muchas gracias por la atenta escucha.
Gracias, mil gracias, Lucía. Para quienes recién se están incorporando a nuestra mesa, los pongo en autos, hicimos un pequeño cambio, empezamos la mesa con la exposición de Lucía y bueno, y a continuación, y siendo monotemáticos, les voy a contar un poco en qué ando trabajando yo. Voy a procurar ser muy breve, así acortamos un poco este delay que tuvimos con la presentación del libro por cuestiones exclusivamente técnicas, consten actas que todos estuvimos muy cumplidos en el horario de apertura de la presentación. Bueno, como pudieron ver en el programa, mi ponencia se titula Políticas Públicas con enfoque de derechos, aspectos conceptuales y metodológicos. Y en realidad, cuando yo envié el resumen, todavía no tenía mucha claridad acerca del impacto de esto del coronavirus. Yo venía de hacer un aislamiento obligatorio por venir del exterior. Creo que ninguno de nosotros en aquel momento, el primer semestre del año, atisbaba qué era lo que iba a ocurrir y cuáles son los desenlaces de esto que está ocurriendo. Creo que ni siquiera lo dimensionamos ahora. Pero lo que sí es cierto es que el COVID-19 ha desestabilizado discursos, instituciones y prácticas canónicas de los derechos humanos, no tanto en su calidad de acontecimiento disruptivo, sino como un acelerador de procesos que ya estaban en curso. En esto coincido con el diagnóstico que hiciera esta mañana Fabián Salvioli, cuando nos decía que se trata de viejos problemas en una nueva situación. Pero también me parece necesario que es ver, que es una necesidad ver qué es lo nuevo que nos trae la pandemia en relación con los derechos humanos. Por un lado, y desde un punto de vista sociohistórico, asistimos a múltiples procesos de regresión de derechos humanos, no solo en la Argentina, sino en toda la región latinoamericana, que amenazan los avances logrados en las últimas décadas. Bajo la aparente estabilidad democrática de nuestros países, que hoy vemos reducida a indicadores mínimos como la competencia partidaria y la celebración periódica de elecciones en países como Colombia, como Brasil, esta estabilidad democrática no se condice con una región donde las grandes mayorías ven violentados y vulnerados sus derechos humanos. Los colectivos históricamente vulnerados son los mismos que hoy ven profundizada su situación de precariedad. Las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, los adultos mayores, las personas LGTBI, los migrantes, los sectores más pobres y populares, etc. Pero por otro punto, desde otro punto de vista, ya no sociohistórico, sino podemos llamarlo epistemológico, la pandemia habilita la reapertura de preguntas en torno a los núcleos básicos del campo de los derechos humanos, franqueando un campo que suele ser hermético a la crítica y a los cuestionamientos internos. En este sentido estaríamos en la necesidad de repensar nuestro campo de acción, investigación y militancia en función de lo que Boaventura de Sousa Santos ha llamado la cruel pedagogía de la pandemia. La incertidumbre de la pandemia ha puesto blanco sobre negro aspectos críticos de los derechos humanos que se hace acuciante debatir y rever en la medida en que opacan su vigencia y sobre todo su promesa de una igual dignidad para todas las personas. En torno a esto me interesa destacar tres asuntos problemáticos en relación con los derechos humanos que, si bien son previos a la pandemia, se intensifican en el actual contexto. El primero es lo que yo llamo un solipsismo de los organismos internacionales y las ONGs de derechos humanos en la provisión de directrices de buenas prácticas para garantizar los derechos de todas las personas en tiempos de excepcionalidad, lo que demuestra que persiste en tiempos de pandemia una desconexión entre los organismos y las ONGs y los movimientos sociales y en general los ciudadanos. El segundo problema que vemos es que se relanza, y esto lo decía también Savioli esta mañana, se relanza desde ciertos lugares discursivos una falsa disyunción entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que disuelve justamente los principios de integralidad, de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Por ejemplo, cuando hacemos énfasis en el derecho a la libertad de circulación en detrimento de un derecho social y colectivo como el derecho a la salud. Esta es una falsa disyunción. Y en medio de esta falsa disyuntiva, la respuesta de los estados se ha quedado presa. Ha estado también embaucada en este falso debate y esto se ha traducido en la jerarquización de los derechos por sobre otros, de unas poblaciones sobre otras, en un reparto desigual de los recursos económicos y las capacidades estatales,
que intensifica, insisto, las desigualdades existentes y exige un esfuerzo social, yo diría un sacrificio mayor para los sectores más vulnerables. Por último, la tercera cuestión que me interesa señalar es que persiste un énfasis en la dimensión normativa, en la creación de leyes o de regulaciones, y una atención muy limitada al impacto real sobre la sociedad. Esto, dicho en otras palabras, no es más que el divorcio entre el discurso de los derechos humanos y la elaboración de políticas públicas. Mi exposición del día de hoy quiere girar en torno a este último acento problemático, este divorcio. Hechas estas tres críticas o visibilizando estos tres asuntos problemáticos, quiero decir en todo caso que la mía es una postura de reconstrucción reflexiva de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que reconozco la importancia de la autocrítica, reconozco la importancia de abrir este campo que suele ser hermético, pero que creo al mismo tiempo que cualquier crítica que pueda hacerse no implica que nosotros desistamos en la lucha por los derechos humanos, sino que más bien relancemos la necesidad de pensar nuevas ideas y nuevas prácticas que los fortalezcan y los hagan más influyentes y más eficaces. Y aquí es donde juega un papel fundamental el campo de las políticas públicas. ¿Por qué el campo de las políticas públicas? Bueno, fundamentalmente porque mi formación es en ciencia política. Y acá un detalle de color, yo me vinculé con un equipo que es en su totalidad de abogados, así que soy como el sapo de otro pozo que viene a incomodar. La intersección de estos dos campos, el campo de los derechos humanos y el de las políticas públicas, anida entonces en la urgencia de que los estados y todos sus efectores avancen desde los enunciados éticos plasmados en los instrumentos jurídicos internacionales e incorporados en las constituciones nacionales hacia políticas públicas con efectos concretos en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Visto este estado de situación, el grupo de trabajo de investigación que nosotros conformamos ha propuesto una agenda de investigación para los siguientes 3 años que busca justamente la intersección de derechos humanos, sistemas internacionales de protección y políticas públicas en el ámbito local de La Pampa. Y se trata justamente de adelantar investigaciones que van más allá de la orientación jurídica para analizar cómo se traducen los criterios de universalidad, integralidad, progresividad, equidad, no discriminación, participación, empoderamiento, en fin, de las convenciones internacionales, tanto en las decisiones públicas, pero sobre todo en actos de gobierno que sean medibles y monitoreables, ¿no? Medir es conocer, y una vez que conozco puedo gobernar. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas con enfoques de derechos, nos referimos a que nos interesa analizar, primero, ¿cuáles son las medidas concretas que hacen parte de las políticas públicas en La Pampa? ¿Cuáles son los planes, proyectos y programas que podemos rastrear? ¿Cuáles han sido las decisiones o formas de asignación de recursos, tanto económicos como de gestión? ¿Y cuál es su naturaleza coercitiva? Si esta naturaleza coercitiva es explícita o latente, es decir, si son acciones y decisiones que tienen un carácter obligatorio o si son más bien no vinculante para los agentes estatales. En tercer lugar, ¿cuáles son los marcos generales de acción? Es decir, ¿qué es lo que nos permite decir que hay una política pública y no un conjunto de medidas aisladas? Y aquí es importante entonces que incorporemos la perspectiva del ciclo completo de las políticas públicas. Cuarto, ¿cuáles son los actores que intervienen en cada una de las etapas del ciclo? Desde la definición de la agenda pública hasta el seguimiento, monitoreo y evaluación. Quinto, ¿cuál es el público destinatario? Si son individuos, grupos o organizaciones. ¿Cuáles son las personas cuya situación queda afectada por la política pública? Sexto, ¿cuáles son los objetivos o resultados que busca conseguir una determinada línea de acción pública? ¿A partir de qué normas y valores? Y si estas normas y valores se condicen o no con los principios definitorios de los derechos humanos. Y séptimo y último, entender que ninguna política pública es el resultado de un proceso lineal, coherente, ascendente y necesariamente deliberado, que no se trata únicamente de la puesta en acto de un diseño o formulación primigenio, sino que toda política pública es siempre un proceso social y político, que configura un campo de disputa.
Con esta serie de, digamos, de ideas muy generales en torno a cómo se articularían estos dos campos, en nuestro equipo de trabajo ya en el 2020 y en plena pandemia nos hemos presentado a 2 convocatorias de financiamiento de investigación. La primera fue una convocatoria PISAC-COVID del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica FONCIT de la República Argentina, con el título Telemedicina, logros y límites de las experiencias en pandemia y los desafíos para la pospandemia, un enfoque de derechos y de igualdad en la accesibilidad a la salud. Esto se hizo a partir de la articulación con 6 nodos en otras universidades nacionales. El sexto sería la Universidad de La Pampa. Están aquí involucrados equipos de la Universidad de Avellaneda, de la Universidad de Cuyo, la Universidad de Buenos Aires, y ahora se me escapan cuáles son las otras 2, pero bueno, somos 6 equipos en 6 nodos en distintas provincias que queremos ver si esta experiencia de la telemedicina que se largó y se intensificó con ocasión del aislamiento social preventivo y obligatorio está cumpliendo estándares mínimos de aplicación de los derechos humanos y particularmente del derecho a la salud. Y la segunda convocatoria a la que nos presentamos, esto con un equipo de la Dirección de Género de la Municipalidad de Santa Rosa, investigadores del Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas, fue una convocatoria del Global Effort on COVID-19, que es una investigación o un financiamiento en realidad que ofrece el Reino Unido en investigaciones para la salud. Y aquí quisimos también trabajar el tema de la telemedicina en tiempos de la pandemia en Argentina, pero con un enfoque básicamente de agenda de género y de cómo se estaba garantizando o no el acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva de las y los ciudadanos en La Pampa. Así que bueno, esto para decirles que todo esto que parecen meros enunciados, que parecen meros componentes normativos tan abstractos, tienen una manera de ser rastreados, monitoreados, no únicamente para denunciar, ¿no?, la ausencia o la falta, sino fundamentalmente para que nosotros como investigadores estemos en condiciones de hacer recomendaciones de política pública en todos los órdenes, tanto local como provincial y nacional. Creo que tenemos un equipo muy sólido que nos va a permitir en estos 3 años adelantar todas estas tareas. Y bueno, justamente el libro que lanzamos hace unos minutos es un testimonio de que ese equipo está y de que seguramente lograremos avanzar en muchas cosas más. Les agradezco muchísimo la escucha y vuelvo a mi rol de coordinadora de mesa para presentar y darle la bienvenida a Cecilia Bertolella, Esteban Torroba, que ahora nos van a hablar del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, fisonomía de una incipiente jurisprudencia. Muchas gracias, Paola. Bueno, con Cecilia, la presentación del trabajo que vamos a realizar tiene que ver con un hito histórico en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que obedece a la entrada en vigencia del protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Porque básicamente es el último instrumento internacional que incorpora el sistema de comunicaciones individuales. En particular, el Comité de los Derechos del Niño contaba únicamente con el sistema de informes periódicos cada 5 años, que es un mecanismo que estaba incorporado en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. O sea, hubo que esperar hasta el año 2011, fecha en la que se aprobó el protocolo y entró en vigencia en el año 2014, a que pudiésemos incorporar al comité otros mecanismos que fortalecieran su rol de monitoreo y control de cumplimiento de la Convención y sus 2 primeros protocolos adicionales. Decimos que es un hecho histórico porque básicamente lo que se hace es facultar a niñas, niños y adolescentes por sí solos o a través de sus representantes que consideren que han sido víctimas por parte de los estados al que pertenecen o en el que se encuentran en esos territorios, y hacer presentaciones en la instancia internacional, obviamente después de haber cumplido una serie de requisitos. A esta ponencia la titulamos Fisonomía de una incipiente jurisprudencia porque
a la fecha hay un total de 11 dictámenes por parte del Comité de los Derechos del Niño, el primero de ellos en el año 2018, y se han empezado a delinear algunos aspectos bastante ricos en materia de jurisprudencia, pero nosotros señalamos aún algunos desafíos que quedan por delante a los efectos de que haya una consolidación definitiva de este mecanismo. Nosotros vamos a ver que en total tenemos 11 dictámenes resueltos por parte del Comité de los Derechos del Niño, y de esos 11, 8 corresponden a España, y los 3 restantes corresponden a Dinamarca, Bélgica y Paraguay. Vamos a ver que en particular los casos que involucran a España responden a presentaciones realizadas por casi en su totalidad por adolescentes no acompañados por sus familias, en general con alguna representación de una organización no gubernamental que se llama Fundación Raíces, que han realizado un cruce con graves peligros del mar Mediterráneo hasta llegar al país, y al llegar a España se encuentran sometidos a una situación de vulnerabilidad extrema y enfrentan procesos sumarios de expulsión. Digamos que en España hay prácticamente consolidada una política pública destinada a través de instancias administrativas y judiciales, orquestadas para lograr una expulsión, una exclusión de la protección convencional. En general se hace un sometimiento a los jóvenes a estudios médicos de determinación de edad, que son poco fiables, que tienen elevados márgenes de error, hay desconocimiento de la documentación oficial que esos jóvenes presentan, y además, bueno, eso les sirve de base al Estado español para impedir la protección convencional. Entonces, a partir de eso, habilitan traslados coactivos a centros de internamiento de extranjeros para adultos, y a resolver la expulsión en plazos brevísimos. Después también describimos 2 casos que son de Dinamarca y de Bélgica, que presentan otras particularidades, porque si bien también tienen que ver con el fenómeno migratorio descrito, que tiene que ver con el traslado de ciudadanos del continente africano hacia el continente europeo, pero en estos casos están involucradas las figuras de una o más personas adultas, ya sea progenitores o representantes legales, que debieron recurrir a diferentes formas de protección institucional, pero en última instancia eran niñas, niños o adolescentes representados por un adulto, cosa que no sucedía en los casos españoles. En el caso de Dinamarca, vamos a ver que el comité lo que evitó es la expulsión de una niña con el fundamento de sometimiento a una situación de mutilación genital femenina en el país de donde era oriunda su progenitora, que era Somalia. Y en el caso de Bélgica se garantizó el derecho de reunificación familiar en base al reconocimiento de los lazos afectivos generados a partir de una institución islámica que se llama Kafala. La kafala en realidad no es un sistema de adopción formal, sino que es una especie de sistema de tutela donde familiares u otros referentes afectivos asumen el cuidado de una persona menor de edad. Y después, bueno, tenemos un último caso, que es el caso de Paraguay, donde en realidad lo que se debatía, y es un caso que, digamos, no entra en sintonía con estas temáticas que venía trabajando el comité, tiene que ver con el derecho de una niña a mantener relaciones personales y contacto directo con su, digamos, en Paraguay, con su progenitor residente en la República Argentina. Nosotros, a partir de un análisis detallado y profundo de cada uno de esos casos, terminamos delineando primero el contexto en el cual quedan inmersos estos casos, luego los artículos de la Convención de los Derechos del Niño que han quedado violados por parte del Estado, y después lo que hacemos es una delimitación de los estándares jurisprudenciales que el comité ha aplicado, sobre todo teniendo en consideración la normativa internacional, pero también las interpretaciones que se han vertido a través de las observaciones generales, y también algunos criterios propios que el comité ha aplicado a los casos concretos. Ahora Cecilia les va a contar un poquito cómo ha sido el desarrollo de esos estándares y lineamientos, que nosotros los tenemos divididos y sistematizados
en 4 puntos. Sí, para el comité ha sido determinante la cuestión vinculada a migración, de hecho la he identificado como una de las cuestiones más preocupantes en los últimos tiempos, que seguramente también se ha agravado por este contexto de pandemia, y eso indica que tenga 2 observaciones relativas a los contextos de migración de niños, niñas y adolescentes. Una es la observación general número 6 para niños y niñas no acompañados, es decir, ya el comité hace esta diferenciación entre un niño migrante que se encuentra acompañado y un niño migrante que no se encuentra acompañado como una situación de mayor vulnerabilidad. Y también la observación 23, que es una observación conjunta con el Comité de Trabajadores Migratorios y sus familias, que para el comité es la 23 y para el otro, el de Trabajadores Migratorios y sus familias, es la número 4, donde da alineamientos también generales en relación a cuestiones vinculadas a la determinación de la edad. Dentro de los estándares y lineamientos, uno de los primeros es justamente la determinación de la edad, y una de las preocupaciones principales del comité, que surge también de estas observaciones, es una franja etaria que va de los 15 a 18 años, donde hay diferentes estándares de evaluación en los estados, y muchas veces estas personas son evaluadas con diferentes estados y son tomadas como adultas a partir de estas edades, o sea, no está determinado claramente la edad en la cual pasan a ser adultos. El primer estándar entonces es la determinación de la edad, y esta determinación de la edad, lo que dice el comité es que tiene que realizarse dentro de los parámetros de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y esto implica una serie de medidas. En primer lugar, la presentación de los documentos que hagan estos niños no tiene que tomarse como falsa, sino que tiene que haber un procedimiento judicial para determinar su falsedad, si este, digamos, existiera. Tiene que haber una evaluación de la edad que no solamente se limite a los aspectos físicos que tenga un niño, sino que tiene que hacer una evaluación de aspectos físicos y psicológicos que se den de manera continuada. Otro de los estándares que establece el comité en este sentido también es el nombramiento de un tutor. Este nombramiento de un tutor tiene que acompañar al niño o a la niña desde que, digamos, todo el tránsito dentro de ese estado, para representarlo y también para explicarle, digamos, cuáles son los accesos a este proceso que puede tener. Y también se plantea como uno de los estándares la designación de un representante en caso de que sea necesario para asistir al niño y a la niña. Otro de los estándares que ha trabajado en esta línea el Comité de los Derechos del Niño dentro de este tercer protocolo, que bien decía Esteban, es sumamente novedoso porque permite que las personas físicas lleguen directamente al comité, es la capacitación de los funcionarios y funcionarias que se encuentran en las instancias, digamos, de migración y que tienen el contacto inmediato en los puertos de acceso, donde pueden detectarse diferentes situaciones a las cuales, digamos, se encuentran vulnerables este colectivo en particular, como situaciones de tráfico, de trata de personas, que son situaciones que habitualmente se dan en las cuestiones de migración de tipo irregular. El comité también hace una diferenciación en relación a los estándares que tiene que ver con la devolución que se puede hacer dentro de las cuestiones vinculadas a migración, y la no devolución, que es uno de los principios fundamentales en materia de migración, de niños, niñas y adolescentes, cuando exista una situación de peligro en su propio estado, es decir, el Estado debe hacer una evaluación exhaustiva para determinar si existe una situación de peligro para la devolución de este niño, niña o adolescente al estado de origen del cual se ha trasladado. Y también como último lineamiento de estándares que hemos establecido, tienen que ver con algo que mencionó Esteban, que es los lineamientos en relación a la reunificación familiar. Si bien la Convención no obliga a la reunificación familiar, no obliga a que el Estado reconozca la reunificación familiar, si nosotros aplicamos otro principio que es transversal a los derechos de niños, niñas y adolescentes, como es el caso del interés superior del niño, la reunificación familiar debería estar garantizada específicamente para este colectivo, como así también otro de los principios transversales, que es el derecho del niño, niña y adolescente a ser escuchado en el marco de este tipo de procedimientos. Después, con Cecilia también sacamos algunas conclusiones y ya con esto cerramos. Lo primero que destacamos es que a pesar de la riqueza innegable que poseen estos dictámenes emitidos por el Comité de los Derechos del Niño,
se avisoran algunos desafíos que ponen bajo cuestionamiento la consolidación del mecanismo. En primer término, lo que hay que advertir es que únicamente 46 estados han ratificado el protocolo. Llamativamente, entre los ausentes se incluyen la mayoría de los que poseen índices elevados de incumplimiento convencional. Esto lo que hace es que un buen número de vulneraciones sufridas por niños, niños y adolescentes queden fuera del ámbito de actuación del comité. Por otro lado, lo que se advierte del análisis de los casos es que hay una fuerte monotonía temática de las denuncias que se han presentado ante el comité. Las que tienen que ver casi exclusivamente con asuntos de niñas, niñas migrantes no acompañadas por sus familias, y lo cierto es que estas presentaciones han sido realizadas, fíjense, en 8 casos contra España y únicamente en 3 casos contra otros países, y ello dista de constituir un reflejo fiel de una problemática que en realidad no solamente involucra a España, sino a otros países europeos, y esto en realidad lo que hace es confirmar las consecuencias que tienen los bajos índices de ratificación del protocolo, además de una escasa difusión de los mecanismos de protección en la población. La efectividad del mecanismo también va a depender de la rapidez y agilidad de los procedimientos, sobre todo porque en la mayoría de los casos se advierte que ha habido una duración excesiva. Y sobre todo porque vamos a ver también que en todos estos casos que analizamos, el comité también ha emitido condenas por la violación del artículo 6 del protocolo, que es el de incumplimiento de medidas provisionales aprobadas, lo que significa que de alguna manera los estados han incumplido con las medidas precautorias que les fijaba el comité a los efectos de evitar una vulneración de derechos, lo cual sigue siendo particularmente grave. No sé si vos querés agregar algo más, si no damos por cerrado. Bueno, muchas gracias, Cecilia, Claro. Esteban. Bueno, nos acompaña hoy también Eliana Fernández.